Buenas tardes, bienvenidos a esta primera juevelada de café, bibliotecas y archivos del Centro Histórico. Un proyecto que surge como una iniciativa de la red de bibliotecas y archivos del Centro Histórico y que tiene el objetivo de difundir la riqueza de cada biblioteca y archivo que conforma la red, mostrando los lugares en los cuales se resguardan y definiendo el valor y la magnitud de sus colecciones, así como su actividad cotidiana. Estas jueveladas, que consisten en la transmisión de un evento cada último jueves de cada mes, serán un espacio para mostrar un acervo distinto cada vez y serán transmitidas por estas plataformas de la Biblioteca General del Congreso de la Unión, de la Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados y del Espacio Cultural San Lázaro. Es un honor dar hoy la bienvenida en esta primera juevelada a la diputada Silvia Garza Galván, presidenta de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión. Bienvenida, diputada, así como a las autoridades de la Biblioteca Jaime Torres Bodet del Museo de la Ciudad de México, quienes nos honran con su presencia. Soy María Vázquez Valdés y les agradezco por acompañarnos en esta tarde y agradezco también a nuestras autoridades, a la maestra Graciela Báez Ricardes, secretaria general de la Cámara de Diputados, que hoy no pudo acompañarnos, así como al secretario de Servicios Parlamentarios, el licenciado Hugo Cristian Rosas de León, y a la coordinadora de Servicios de Investigación, Bibliotecas y Museo, la licenciada Carolina Alonso. Doy en primer término la palabra a la diputada Silvia Garza Galván, presidenta de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión. Es un gusto, un honor que nos acompañe esta tarde, diputada. Gracias por estar aquí. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, doctora María Vázquez. Y pues aprovecho para saludar a todos los presentes, a las personalidades que nos acompañan, pero también a todos los interesados en este evento. De verdad, felicidades. Si se escucha ruido, pido disculpas, estoy en mi plenaria. Estamos ya a punto de regresar, ya el 1 de febrero, a la sesión general de Congreso e iniciar el último periodo ordinario de esta legislatura. Pues es muy grato acompañarlas a la red de bibliotecas y archivos del Centro Histórico de la Ciudad de México, en este espacio que han titulado Jueveladas de Café, que aparte se me antoja, que va a estar padrísimo, que entiendo nace como una iniciativa, manera de reflexión sobre el quehacer de las bibliotecas y archivos en este circuito del Centro Histórico de la Ciudad de México. Celebro ampliamente, querida doctora, este esfuerzo, ya que el principal distintivo de la red es la diversidad de instituciones que la integran. Y esto en sí mismo les ha permitido crear un nuevo paradigma en los servicios de información que ofrecen en su conjunto. Ante las circunstancias que atravesamos desde hace casi un año, ya vamos para marzo, ya casi un año, la sociedad se ha adaptado no solo a la nueva realidad impuesta por la pandemia. Pues mira, ahorita tenemos la plenaria virtual, nuestra plenaria virtual, ¿no? Es una experiencia también maravillosa, sino que ha tenido que evolucionar y transitar hacia otras alternativas de comunicación y desarrollo, que ya tenía a su disposición, pero que hoy se han posicionado como la herramienta de trabajo idónea a través de las plataformas digitales y en las redes sociales como recurso de comunicación que ha permitido mantener el vínculo humano entre las familias y las amistades, relaciones de trabajo, esparcimiento, creatividad y, por supuesto, de acceso a la información. Yo estoy muy contenta con toda la creatividad y todo lo que ha sacado en la pandemia de todos nosotros, hacer conciencia, estar más unidos, ser más humanos, ser más sensibles, pero sobre todo
lo que ustedes ya venían impulsando desde hace mucho tiempo. O sea, que van un paso adelante y celebro de verdad querida doctora, y a todos los participantes, esta idea, y creo que va a ser un buen inicio. Y yo quiero que se multiplique en todos lados, ¿no? En todo México, que es mi sueño, ¿no? Que tener las bibliotecas conectadas, con una gran generosidad por parte de todos. Así es que, pues tendremos una velada de jueves de contenido insuperable, abriendo la jornada con la Biblioteca Jaime Torres Bodet del Museo de la Ciudad de México. Enhorabuena para todos y muchísimas gracias por sus finas atenciones y permitirme acompañarlos a esta apertura. Gracias, gracias a todos. Gracias, doctor. Muchas gracias, querida diputada Silvia Garza Galván. Es de verdad un gran gusto que tener sus palabras, que usted nos acompañe en esta apertura para estas veladas de jueves, como bien lo señala. Y bueno, le agradezco mucho a usted, a su equipo de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión y también a los equipos de las bibliotecas general y legislativa por su constante presencia y apoyo. Y también me permito agradecer a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo por las plataformas. Les invitamos a enviar por los chats de las transmisiones sus preguntas y comentarios. Les doy la bienvenida a todas, a todos y los invitamos a que nos acompañen con el café de su preferencia. Hablemos de los grandes acervos y del universo de libros y documentos que han conformado a la sociedad mexicana, los acervos que nos enaltecen y que dan sentido y valor al patrimonio nacional que enriquece el centro histórico de la Ciudad de México y a nuestro país todo. Bien, pues a continuación doy la bienvenida a las autoridades de la Biblioteca Jaime Torres Bodet del Museo de la Ciudad de México. Doy la bienvenida a la licenciada María Guadalupe Lozada, directora general de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, al licenciado Juan Gerardo López, director del Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora, así como a la responsable de la Biblioteca Jaime Torres Bodet, María Isabel Chávez. Es un gran gusto, un honor que nos acompañen esta tarde. Y antes de darles la palabra, quiero recordar que la Biblioteca Jaime Torres Bodet del Museo de la Ciudad de México fue inaugurada el 31 de octubre de 1964 con un fondo originario de la antigua biblioteca del exayuntamiento y está especializada en la Ciudad de México. Tiene un acervo de 17,000 ejemplares, algunos de ellos del siglo XVIII y una hemeroteca del siglo XIX. Hoy, las autoridades de la Biblioteca Jaime Torres Bodet nos hablarán del carácter patrimonial de este acervo y de cómo está conformada la biblioteca y también en qué consiste su operación. En primer término, me permito presentar a María Guadalupe Lozada de León, quien es licenciada en Ciencias Sociales por la Normal Superior y maestra en Historia de México por la UNAM. Fue directora del recinto Homenaje a Benito Juárez y directora de Servicios Culturales de la Delegación Cuauhtémoc. Ha sido coordinadora de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura y en 2009 creó el programa Noches de Museos, que ha tenido una gran resonancia y relevancia en nuestra ciudad. Y en 2010 organizó el Congreso de Ciudades Patrimonio Mundial en Iberoamérica. Promovió y coordinó la puesta en vigor de la Asignatura Estatal de Patrimonio Cultural y Natural del Distrito Federal.
Ha dictado múltiples conferencias sobre temas históricos y ha publicado más de 70 artículos en la revista Relatos e Historias en México. También ha sido conductora del programa Entre Calles y Monumentos y desde 2018 es directora general de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Bienvenida, licenciada Lozada de León, a esta iniciativa de la Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histórico. Tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos y sobre todo pues agradecer la invitación para abrir nosotros como bibliotecas como una de las bibliotecas de la Ciudad de México que dependen de la Secretaría de Cultura, este ciclo que promete ser muy enriquecedor y muy interesante. En primer lugar, pues gracias María Vázquez, doctora, por esta invitación y por esta presentación. Y pues me quedé pensando desde que me invitaron, qué decir si aquí tenemos a los dos que más saben de la biblioteca Jaime Torres Bodet, que son Marisa y Juan Gerardo. Entonces, pensé que lo que podría funcionar el día de hoy para platicar y para iniciar esta serie de charlas y de veladas con cafecito, tardeadas diría yo, porque todavía no prendemos las velas, y diría que son tardeadas de biblioteca. Entonces, esto sería hacer un poco el recuento histórico de las bibliotecas o de la historia de la Biblioteca Nacional, que podemos decir que llenó la vida del centro histórico durante muchos años. O sea, podemos decir que durante casi un siglo, o cuando menos unos 70 años, fue prácticamente la única biblioteca pública abierta en el centro histórico. Y de eso quería hablarles, para no sobrepasar el tiempo y darles más bien la palabra a Juan Gerardo y a Marisa, que hablen a detalle de esto. Tengo un textito pequeño que me voy a permitir leerles porque forma parte de un volumen que publiqué hace algunos años sobre espacios del centro histórico, y en concreto dedicado a la Biblioteca Nacional, pero que hace un recuento de esto que les digo, cómo se forma la biblioteca y cómo realmente, y después, dependiendo, no me acuerdo si es que me dijeron, perdón por la interrupción, pero hago un paréntesis, ¿de cuánto tiempo dispongo? 10, 15 minutos cada uno. De acuerdo. Entonces lo tomo en cuenta. Ya llevo 3. Entonces, para poder hacer este recuento y después algunos comentarios respecto a esta breve historia que me voy a permitir leerles para poder tener como esta visión general y darles pie a mis compañeros y amigos de trabajo a que puedan hablar en concreto de la biblioteca Jaime Torres Bodet. El 24 de octubre de 1833, don Valentín Gómez Farías, en ejercicio del Poder Ejecutivo, ante la ausencia del general Santana de la silla presidencial, dispuso, dentro de su magno plan de reformas apoyado por las brillantísimas luces de don José María Luis Mora, la creación de la Biblioteca Nacional, cuyos fondos provendrían del recién extinguido Colegio de Santa María de Todos los Santos y de la Universidad, cuya supresión también había decretado el ilustre jalisciense. En aquel momento, don Manuel Eduardo de Gorostiza, célebre autor de teatro, hombre sabio y patriota, fue nombrado director de la recién creada institución, cargo que desempeñó hasta el 31 de julio de 1834, en que, por la contrarreforma de Santana a su regreso al poder, la creación de la biblioteca se convirtió en quimera. Durante el tiempo que ejerció su cargo, Gorostiza se dedicó a concentrar y a clasificar los libros recibidos, acorde al decreto de creación de la biblioteca. Sin embargo, nada más pudo hacerse. Un nuevo intento realizó don José Mariano Salas, a la sazón presidente interino de la República, apoyado por don Valentín Gómez Farías, que se desempeñaba como ministro de Hacienda, para crear la anhelada Biblioteca Nacional, emitiendo otro decreto en ese sentido, con fecha 30 de noviembre de 1846. Este proyecto tampoco pudo cristalizar debido a los problemas internos suscitados con motivo de la guerra contra Estados Unidos. Una vez más, la Biblioteca Nacional no llegaba a concentrarse y los libros, en un eterno ir y venir, comenzaron a dispersarse. Así las cosas, en 1854, don Manuel Orozco Iberra, en su obra La Ciudad de México, afirma en el rubro correspondiente a bibliotecas, y cito: las públicas de la ciudad son dos,
1854, recuerden, las de la catedral y la de la universidad. La biblioteca de la catedral se compone de la que para su uso particular había reunido el señor don Luis Torres, chantre de la iglesia metropolitana, quien habiendo muerto el 29 de octubre de 1756, la dejó a sus dos sobrinos. A la muerte de don Luis, y conforme a las disposiciones de su tío y de su hermano, hizo donación de los libros acopiados por los tres a la Santa Iglesia Catedral para establecer una biblioteca pública con más de 20,000 pesos para la construcción del edificio y manutención de los dependientes. Cuenta con 12,295 volúmenes y 131 manuscritos. La biblioteca de la universidad es pequeña, pues solo cuenta con 3,410 volúmenes que versan, la mayor parte, sobre ciencias eclesiásticas. Termina la cita. De lo anterior se colige que la biblioteca de la universidad había vuelto a su sitio, en tanto que la propia institución educativa estaba funcionando en ese momento, no obstante el decreto de Gómez Farías de 1833. A la promulgación de la Constitución de 1857, de nuevo surge el tema de la anhelada y no concretada biblioteca. En tal virtud, el 12 de septiembre de ese año se emite otro decreto para su establecimiento, llegando incluso a nombrarse a don José Fernando Ramírez para ocupar la dirección de la misma. Una vez más, la guerra de reforma primero y la intervención francesa después postergaron la apertura de esta institución, aunque Ramírez sí llegó a reunir una preciosa y amplísima colección de libros que a la caída del imperio al que había servido fueron a parar en Europa, en donde él murió en 1871. Al triunfo de la República le trajo la renovación en muchas ramas de la administración nacional y la aplicación definitiva de las leyes de reforma, suspendidas en algunos casos durante el imperio, aunque no derogadas. Benito Juárez emite un nuevo decreto con fecha 30 de noviembre de 1867, en el que, con base en los ordenamientos anteriormente dictados, se señalaba: la Biblioteca Nacional se establecerá en la antigua iglesia de San Agustín. Además del segundo punto del decreto, además de los libros destinados para su formación en los decretos referidos, se destinan todos los de los antiguos conventos y los de la biblioteca que fue de la catedral. A partir de entonces, el acondicionamiento del lugar y la clasificación de los volúmenes recibidos no fue tarea fácil, y mucho menos para un gobierno que estaba tratando de reorganizar al país después de una prolongada lucha y había desmembrado a la sociedad y a la nación entera. En tal virtud, no obstante los esfuerzos hechos por don José María Lafragua desde 1867, en que fue nombrado para dirigir la biblioteca, y en noviembre de 1875, en que se entregó el cargo a don José Joaquín Cardoso, quien lo detentó hasta 1880, poco fue lo que pudo hacerse para que la Biblioteca Nacional abriera sus puertas. La eterna falta de recursos hacía la tarea demasiado pesada para la resistencia de una persona, apoyada en unos cuantos ayudantes, encargada de catalogar los libros recibidos que se habían acopiado en la antigua universidad, ya definitivamente clausurada. De acuerdo a la memoria de 1874 de la Secretaría de Hacienda, los fondos de la Biblioteca Nacional estaban formados de la siguiente manera: del convento de Santo Domingo, 6,511 ejemplares; de la Profesa, 5,020; del convento de la Merced, 3,071; de San Pablo, 1,707; de San Agustín, 6,774. Pero nada más escuchen esto: de San Francisco, 16,414; de San Diego, 8,273; de San Fernando, 9,500; de los tres conventos carmelitas, 18,111; de Portacelli, 1,431; de Aranzazú, 1,190; del Ministerio de Fomento, 832; del de Relaciones, 435; del de Justicia, 715; de la Universidad, 10,652; de la Catedral, 10,210; del Desierto del Carmen, 867; de la Compañía de Jesús, 11,695; comprados, 2,835; recibidos en donación, 60; total, 116,631 libros.
Termina la cita. Por otro lado, el extemplo de San Agustín se mantenía en espera de su remodelación definitiva. En este sentido, cuenta don Luis González Obregón, citado por Manuel Romero de Terreros en su obra La iglesia y el convento de San Agustín, lo siguiente, y cito: varios dibujos y planos acompañados de sus proyectos anexos fueron propuestos al gobierno para arreglar el edificio y hacer desaparecer hasta donde fuera posible el aspecto de iglesia que tenía. Se acordó aceptar el presentado por los arquitectos, discípulos de la Academia Nacional de Bellas Artes, don Vicente Heredia y don Eleuterio Méndez. El 31 de diciembre se aprobó el presupuesto general y el 13 de enero de 1868 se comenzó la obra. La obra de carpintería se contrató con don Antonio Franco y la de herrería con don Antonio Flores. Termina la cita. Sin embargo, tuvieron que pasar más de 16 años para que esta obra pudiera concluirse. No obstante que don José María Vigil, que había tomado el cargo de director de la biblioteca en noviembre de 1880, casi pierde la vida en el intento. Durante ese tiempo, el señor Vigil sacó de 797 cajones los libros que todavía no estaban catalogados. Así, una vez organizado el acervo bibliográfico y realizadas las principales obras materiales de adaptación del edificio, el servicio público de la biblioteca fue inaugurado en el Salón Mayor con asistencia del señor presidente de la República, general Manuel González, el 2 de abril de 1884. 11 años más tarde, en la capilla que fue de la Tercera Orden de San Agustín, el señor Vigil estableció con los duplicados de la biblioteca una sala de servicio nocturno que se inauguró el 22 de mayo de 1893. Fue a partir de entonces de la Biblioteca Nacional, ya convertida en una espléndida realidad, comenzó a cumplir los anhelos de Gómez Farías, Mora, La Fragua y otros tantos quienes previeron que su apertura sería la garantía más eficaz para asegurar la libertad y el orden público, lo que, comillas otra vez, se logra fácilmente por medio de la lectura de obras útiles reunidas en bibliotecas públicas que tengan libre acceso, al que tengan libre acceso todas las personas que lo deseen. Así, el gobierno porfiriano, que entre otras cosas centró su atención en el ámbito educativo y cultural, dio mayor fuerza y prestigio a la Biblioteca Nacional, que alcanzó su mayor reconocimiento durante las fiestas del centenario, cuando era su director, don Francisco Sosa. José Romero, en la Guía por Rúa de 1910, describe así la fachada e interior del espléndido recinto cultural. Una primorosa reja de fierro da entrada al hermoso vestíbulo, enlosado de mármol de colores y cerrado por la bóveda del antiguo coro, que sostiene de uno y otro lado 10 columnas. Frente a la reja se abre una puerta de cedro y caoba labrada que conduce al salón principal, extensa nave de 51 metros de longitud por 13 de latitud y 35 de altura. 12 columnas distribuidas de uno y otro lado sostienen los arcos de las bóvedas, ligándose aquellas por un doble friso de piedra que contempla el adorno arquitectónico, haciendo lugar a las ventanas cubiertas de cristales que iluminan el salón. En los intercolumnios de la altura de 7 metros se abren los arcos de las antiguas capillas que forman 2 naves laterales y que hoy, comunicadas entre sí por la parte interior, constituyen otras tantas galerías compuestas de 8 pequeños departamentos. Cierra la cita. Los vientos de la Revolución, que trastocaron por completo el orden establecido durante el antiguo régimen, a punto estuvieron de borrar la obra de la biblioteca, que incluso llegó a cerrarse por algún tiempo. Sin embargo, una vez calmadas las pasiones bélicas, la institución continuó su marcha. En 1929, cuando la Universidad Nacional logra su autonomía, la biblioteca, dirigida por primera vez en su historia por una mujer, Esperanza Velázquez Bringas, pasó a formar parte del patrimonio universitario. Fue hasta la llegada de José Vasconcelos a la dirección de la Biblioteca Nacional en mayo de 1941 que se trasladaron al extemplo de San Pedro y San Pablo los valiosísimos materiales de la hemeroteca. Durante su gestión, Vasconcelos luchó por conseguir un edificio especialmente construido para albergar el magnífico acervo, y aunque no pudo ver cumplido su deseo, se conserva todavía un anteproyecto para la construcción planeado por él mismo. En 1967, a 20 años de la salida de Vasconcelos de la Biblioteca Nacional y asciende el decreto definitivo para la instalación de la misma,
se creó el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, con la función principal de dirigir y coordinar las labores de la Biblioteca y la Hemeroteca Nacional. Este instituto, como bien sabemos, depende de la UNAM. Esta nueva institución se convirtió en heredera del Instituto Bibliográfico Mexicano, fundado por el ilustre don José María Vigil el 1 de julio de 1899, con la intención de formar la Bibliografía General de México, que incluiría todas las obras escritas por mexicanos, sea cual fuera el lugar de su impresión, y las de autores extranjeros que hayan sido impresas en la República. Este nuevo instituto, que se formó básicamente con el personal de la antigua Junta Nacional de Bibliografía Científica, fue dirigido en una primera instancia ex oficio por Joaquín Baranda, secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, por el director de la biblioteca, don José María Vigil, y como secretario fue nombrado don Eugenio Subieta. No obstante que el instituto realizó una encomiable labor, los vientos revolucionarios provocaron su desaparición al no figurar en el presupuesto los fondos necesarios para su sostenimiento. En tanto los cambios administrativos se daban y la investigación se prodigaba merced a la creación del nuevo Instituto de Investigaciones Bibliográficas, la Biblioteca Nacional continuaba ocupando las bóvedas de San Agustín, cuyos muros estrechos no permitían el óptimo desarrollo de sus funciones. Por otro lado, dado que la ciudad universitaria en el Pedregal de San Ángel había abierto sus puertas desde 1954, la ubicación de la biblioteca en pleno centro de la ciudad alejaba la facilidad con la que antes acudían los estudiantes del antiguo barrio universitario. Así las cosas, después de un arduo proceso de construcción, el 3 de diciembre de 1979, la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales inauguraron su nueva sede, obra de los arquitectos Orson Núñez, Arcadio Ortiz Espriu y Alejandro Treviño, en el Centro Cultural Universitario, en donde complementan un espléndido conjunto con la Sala de Conciertos de Nezahualcóyotl, los teatros Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana Inés de la Cruz, la Sala de Danza Miguel Covarrubias, el Auditorio Carlos Chávez y los cines José Revueltas y Julio Brancho. Así, ahora, a casi 180 años de que se emitiera el decreto de su creación, la Biblioteca Nacional es una espléndida realidad que, adaptada a los tiempos modernos, ha comenzado un interesante proceso de digitalización de su acervo, que comenzó bajo la batuta de su director, cuando fue director Vicente Quirarte, lo que evitará que la inevitable destrucción de los materiales que el tiempo trae consigo se lleve también la memoria de esta nación resguardada en este recinto cultural que glorifica la historia de hoy. Entonces, esta es brevemente platicada la historia de esta Biblioteca Nacional y cómo fue hasta 1884 cuando pudo concretarse su apertura. Es muy interesante esto porque mucha gente da diferentes fechas. Como acabamos de ver, hubo varios decretos y su apertura se concreta hasta 1884, en la época en que el presidente González estaba ocupando el poder, la silla presidencial, en el lugar de Porfirio Díaz, que por única vez a lo largo de 35 años lo dejó en manos de otro. Es muy interesante entonces pensar cómo a partir de esta Biblioteca Nacional que permaneció en el centro de la ciudad hasta 1979, 78, 79, es que se le dio vida al centro y cómo le dio fortaleza, digamos, intelectual a los jóvenes del barrio universitario que acudían a la biblioteca durante, pues, no un siglo, pero bastantes años, desde 1884 hasta 1979, casi un siglo. Entonces, de ahí, pues fueron surgiendo otras, porque, pues cuando se abre fue la única, porque ya se habían cerrado las de la universidad y la de la catedral. Entonces, aunque hoy en la catedral hay una biblioteca también muy buena que yo he conocido y he recorrido, y hay no solo biblioteca, tiene también una pinacoteca interesante, que valdría la pena también darnos otra vuelta por ahí. Entonces, pues con esta introducción los dejo, les agradezco mucho el espacio que me brindaron, y pues con la intención de escuchar a Juan Gerardo y a Marisa, aunque tal vez me tenga que retirar un poquito antes de que termine la sesión y desde ahorita les pido una disculpa. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Lozada de León por esta
perspectiva histórica tan enriquecedora, que sin duda nos da un contexto necesario para comprender esta raigambre de todos estos acervos en el centro histórico. Muchas gracias. Y bueno, les reitero la invitación a enviar sus preguntas, sus comentarios, ya sea por la plataforma Cisco Webex, si es que están conectados aquí, o por las páginas de las transmisiones en vivo de la Biblioteca Legislativa General y el Espacio Cultural San Lázaro. Bien, pues ahora me permito presentar al licenciado Juan Gerardo López Hernández, quien es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y máster en Archivística y Gestión Documental por la Universidad Internacional de Andalucía, España. Durante más de 20 años ha realizado un constante trabajo en archivos. Ha sido coordinador del rescate archivístico para la digitalización de los actos del Estado Civil de las Personas en la Ciudad de México. Ha sido director general del Archivo de la Cámara de Senadores y actualmente es director del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Bienvenido, licenciado López Hernández. Tiene la palabra. Muchas gracias a María, muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando, muy amables, qué bueno que participan con nosotros en estas jueveladas de café con las bibliotecas y los archivos del centro histórico, que no son solamente del centro histórico, también vamos a incluir y vamos a ver en estas charlas pues bibliotecas y archivos que se encuentran un poquito afuera del perímetro del centro histórico. Yo quiero hablarles, bueno, sobre el proyecto del cual surgió la creación de la biblioteca Jaime Torres Bodet y también de las bibliotecas hermanas de esta, que son la Joaquín García y Casbalceta de el Archivo Histórico de la Ciudad de México, que se encuentra en la calle de Chile número 8, también de la Biblioteca Francisco Gamoneda, y es precisamente sobre este personaje que vamos a hablar a continuación, porque es, digamos que, el padre o el padrino quizás de las bibliotecas, la Jaime Torres Bodet, la Joaquín García Casbalceta y la Francisco Gamoneda. Voy a pedir, por favor, que me ayuden con la presentación, si son tan amables. Bien, si la ponemos en el modo presentación. Eso ahí. Muy bien. Bueno, Francisco Gamoneda fue un personaje muy importante en la vida intelectual de la tercera década del siglo XX. Y su papel se reflejó y quedó como legado en la creación de por lo menos dos archivos muy importantes. Uno, el de la Secretaría de Hacienda. El otro, participó en la reorganización del archivo del Ayuntamiento de la Ciudad de México y también, por supuesto, en la creación de bibliotecas. Participó, por ejemplo, en la creación de la biblioteca que hoy llamamos Miguel Lerdo de Tejada, de la Secretaría de Hacienda, y en estas tres de las que estamos hablando, que forman parte de los acervos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Les voy a pedir que pasemos la siguiente. La siguiente, si son tan amables. Eso, muy bien. Esta imagen, no, antes, por favor. Eso, muy bien. Este es un óleo del pintor venezolano Cirilo Almeida Crespo, realizado en 1921. 1921, es decir, hace precisamente 100 años.
que es el año en que Francisco Gamoneda participó en la creación del archivo, o mejor dicho, la reorganización del archivo del Ayuntamiento de la Ciudad de México y la creación de un proyecto de museo del Ayuntamiento y de biblioteca municipal. Francisco Gamoneda nació en 1873 en Asturias y siendo muy joven se fue a Filipinas a formar parte de la administración colonial española en Filipinas. Ahí defendió con las armas a la corona española y al obtener Filipinas su independencia regresó a España. En 1909 llegó a la Ciudad de México y de inmediato se conectó con el ámbito cultural de su momento, con pintores, escritores, escultores, etc. Esto le llevó a tener un gran prestigio en esa comunidad y logró formar parte de un proyecto cultural que fue la Biblioteca General, perdón, la Librería General, que se convirtió, revolucionó el concepto de librerías que existía en ese momento en la ciudad y la convirtió en un centro cultural propiamente. De ahí que también se le considere un promotor cultural, llevando conciertos, exposiciones, conferencias a esa librería. Poco después cortó con ese proyecto e inició un nuevo proyecto de biblioteca llamado Biblos, también muy famoso en su tiempo. Durante la época de la Revolución, impulsó estos proyectos en un momento de grave crisis social y para el mundo de la cultura también muy difícil etapa. Al triunfo de la Revolución, se encontraba ya muy ligado a los grupos políticos triunfantes. Fue muy amigo de los obregonistas. Ahora sí nos pasan la siguiente, por favor. Fue muy amigo de los obregonistas, especialmente de este personaje, Herminio Pérez Abreu, quien se encuentra de pie en el Salón de Cabildos. Si ustedes observan, ese es el Salón de Cabildos que actualmente puede visitarse en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Los invitamos a que cuando termine la contingencia puedan acudir, es un lugar precioso. Y Herminio Pérez Abreu lo invitó a Francisco Gamoneda a que se hiciera cargo de la organización del archivo municipal, de la Ciudad de México. Siguiente, por favor. Ya el bibliófilo Francisco Gamoneda había participado como ayudante del archivero, es decir, del jefe de la sección de archivo y biblioteca. Y de esa forma se había ya relacionado con la tarea de organizar ese cúmulo de documentos que era la biblioteca. Vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. Trabajaron en esta, que actualmente es la Biblioteca Francisco Gamoneda. Perdonen a nuestros compañeros del staff técnico, ¿esta es la última imagen? Si nos responden, aunque sea por el chat, ¿sí? Bueno, se fue el archivo equivocado. Bueno, ni modo. Les voy a comentar que este espacio, que es actualmente el Centro de Documentación Francisco Gamoneda, era, y que hoy también es conocido como La Carbonera, era el espacio donde se encontraba el archivo de la ciudad, pero el archivo, todos los archivos públicos, tienen una fuerza que les es contraria, una fuerza que los lleva al desorden y a revolver asuntos y a revolver
objetos de materias diferentes, de modo que cuando Francisco Gamoneda llegó a este espacio, pues aquí no solamente estaban las copias al carbón de los documentos del ayuntamiento, sino que también había muchos libros revueltos con los documentos de archivo y objetos variados de los que le regalaban, de los que producía el propio ayuntamiento. De ahí que comenzó a juntar un equipo integrado con un gran amigo suyo que lo va a acompañar por diferentes proyectos, especialmente en la Secretaría de Hacienda, que se llamó Gabriel Hernández, y que entre los dos planificaron una reorganización de los acervos del archivo. Y lo que encontraron fue, siguiendo un método bibliotecológico, básicamente, la necesidad de separar, por una parte, documentos de archivo y por otra parte, documentos bibliográficos. Los documentos de archivo tienen la cualidad de ser hechos por una sola ocasión, para un solo objetivo, con un solo destinatario y tener firmas autógrafas y sellos originales. No son para divulgación. Los libros, al contrario, son hechos para divulgarse, para que los conozca el mayor número de personas. Y así generaron primero un diagnóstico con un gran equipo de trabajo que tuvieron por ahí, un diagnóstico del archivo, porque era, digamos, el proyecto más grande, que les permitió retirar de este espacio los libros, solicitar un espacio específico para la biblioteca, un espacio específico también para museo y reacomodar el archivo. Yo creo que vamos a proponer que próximamente hagamos otra juevelada sobre el archivo municipal de la Ciudad de México, más adelante, por supuesto, y hablaremos de ese tema. Por ahora nos vamos a concentrar en la biblioteca. La biblioteca municipal fue organizada con el método más moderno en su momento, que era el método decimal, que había sido legalmente adoptado en México por ahí de la década de 1890, el método Dewey que conocemos hoy, de clasificación por materias para los libros, y pues prácticamente Gregorio Hernández era el especialista en el método Dewey. Así que la biblioteca del ayuntamiento tuvo a dos grandes padres o padrinos, según se vea, que fueron Francisco Gamoneda, un hombre que tenía una amplia cultura general, también una idea muy clara de cómo funcionaban las administraciones y también una idea muy clara de el papel que juegan las bibliotecas en la difusión de la cultura. Además, con una misión revolucionaria, porque tenían ahí a un gobierno emanado de la revolución, ferviente admirador de la obra de Vasconcelos, que buscaba facilitar, que la biblioteca facilitara la divulgación del conocimiento, que no fuera solamente un reservorio de tesoros como pudieron ser las bibliotecas del siglo XVI, XVII y XVIII, que bueno, prácticamente estaban destinadas a el claustro de los frailes de cada orden y que eran mundos no conectados. Había una, en este momento, en 1921, del que estamos hablando, un ánimo de que la biblioteca sirviera, en este caso, a la ciudad, así como la maestra Lozada nos comentó que había un ánimo, por esas mismas fechas, de que la Biblioteca Nacional fuera un espacio de divulgación cultural del país. La ciudad hacía esta labor. Y bueno,
Francisco Gamoneda y Gregorio Hernández, les decía, aplicaron el mismo método en esta biblioteca, en la biblioteca municipal, y también en la actual biblioteca Miguel Lerro de Tejada de la Secretaría de Hacienda. Porque después de que terminaron de trabajar aquí, en la Ciudad de México, o en el ayuntamiento, mejor dicho, fueron contratados en la Secretaría de Hacienda. Basta nada más para terminar con el tema de Francisco Gamoneda decir que él concluyó su vida como conferencista y como profesor de biblioteconomía en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. La obra de organización de la biblioteca, de la biblioteca municipal que realizó Francisco Gamoneda, dio como resultado la integración de la base sobre la cual se sostienen todavía tres bibliotecas. La Joaquín García y Casbalceta, que se encuentra en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Esta biblioteca que estamos viendo en la imagen, que es la Francisco Gamoneda, que se encuentra en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, y la biblioteca Jaime Torres Bodet, ubicada en el Museo de la Ciudad de México. Todas ellas dependientes de la Dirección General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, con las puertas abiertas a la visita y la consulta, claro, cuando pasen las condiciones de pandemia, a toda la ciudadanía. Y los brazos abiertos para recibirlos a todos cuando haya las condiciones. Muchas gracias. Creo que no me escuchan. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Muchas gracias al licenciado Juan Gerardo López Hernández. Gracias por compartir con nosotros este acercamiento y también estas imágenes que nos dan una idea clara de estos acervos. Y bueno, ahora presento a María Isabel Chávez Jiménez, quien desde hace 18 años se integró al proyecto de reorganización de la biblioteca. Ha colaborado en la investigación de diversas exposiciones dentro de las actividades que realiza. Esta colaboración, así como la difusión del acervo, el enriquecimiento de las colecciones y el servicio de atención al público. Así que pues tenemos con nosotros a una de las conocedoras eh, más longevas en este acervo. Muchas gracias. Gracias, Isabel, por acompañarnos. No le escuchamos. Creo que tiene que encender su micrófono. Ahora sí, gracias, doctora. Por favor, ¿me pueden ayudar a compartir mi presentación? La siguiente, por favor. Nos vamos. Bueno, voy a comenzar hablándoles un poco sobre la historia del Museo de la Ciudad de México. El Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya fue elegido sede para albergar el Museo de la Ciudad de México. El museo se crea por acuerdo presidencial en abril de 1960. La restauración de este inmueble estuvo a cargo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. La museografía a cargo del profesor Federico Hernández Serrano. La siguiente diapositiva, por favor. El museo se inaugura el 31 de octubre de 1964 junto con su biblioteca por el presidente Adolfo López Mateos, el secretario de Educación Jaime Torres Bodet y Ernesto Peuruchurtu. En la siguiente, por favor.
Las colecciones que conformaron este museo venían de distintas instituciones. Como vimos en la foto anterior, hay unos candiles. Ese candil provenía de la antigua Secretaría de Relaciones Exteriores, así como muchos sillones y algunas farolas. Y la biblioteca venía del fondo de la biblioteca municipal, la que acaba de mencionar el licenciado Juan Gerardo. Bueno, la biblioteca se localiza en el segundo patio. Desde la creación del museo, este espacio se le asignó a nuestra biblioteca. La siguiente, por favor. Nuestra biblioteca está especializada en la Ciudad de México. Esta es nuestra sala de consulta. Tenemos un acervo de 17,000 libros aproximadamente y 32,000 periódicos. La colección está dividida en las siguientes áreas. Siguiente. El área de consulta que está en la planta baja, que es esta que pueden ver aquí. En esta sala de consulta tenemos materiales más recientes, los de 1960 a la fecha, todo sobre la historia de la Ciudad de México, sus servicios urbanos, también hay atlas, censos de población. Contamos con los informes del jefe del gobierno de la ciudad y también hay una parte de informes del Departamento del Distrito Federal. Y dado la temática que somos un museo, tenemos libros de historia, del arte, arquitectura, literatura y vida cotidiana. La siguiente, por favor. Bueno, este es un poco para que vean lo que tenemos acerca del metro. El año pasado se cumplieron 50 años del metro y tomamos algunas fotos de los libros que tenemos. En realidad hay más información del metro, está dentro de los informes del Departamento del Distrito Federal y del Gobierno de la Ciudad de México. Estos son publicaciones propias que tiene el metro. La siguiente. Bueno, ahora vamos a esta parte del fondo reservado, que es de lo que nos comentaba el licenciado Juan Gerardo. Esta es la biblioteca que organizó Francisco Gamoneda. Francisco Gamoneda se encargó de la organización y también del enriquecimiento de la colección. Escribió a diversas instituciones, tanto públicas como extranjeras, para que donaran libros y también hizo intercambio de libros con diversas instituciones. Muchos de estos libros tienen dedicatorias y es una colección que tiene ejemplares del siglo XVIII, XIX y esta colección abarca hasta la segunda mitad del siglo XX. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les presento nuestro libro más antiguo. Es una biografía de la vida admirable y penitente de Sor Sebastiana. Nosotros no lo tenemos digitalizado, pero como comercial lo pueden consultar en la biblioteca de la Universidad de Nuevo León. Está completo en línea y lo que se puede consultar y descargar. La siguiente, por favor. Olvidé mencionarles que ese libro es de 1765. Esta es uno de los pasillos de la planta alta. Esta colección tiene pequeñas colecciones, como son las memorias de fomento, las memorias de guerra y marina, que son de 1825 a 1899, las memorias de hacienda y también las memorias de justicia y relaciones exteriores. Una de estas memorias que más se consultan en la colección, que tiene mucho éxito entre el público, o bueno, de las más consultadas, son las memorias del ayuntamiento. En las memorias del ayuntamiento se registra la obra pública en la Ciudad de México de 1867 a 1911 y tenemos algunos ejemplares ahí de 1925. Esta colección de memorias del ayuntamiento no solo tiene la información de las comisiones de limpias, aguas, drenaje, embellecimiento de calles, incluso muchas de ellas tienen fotografías y planos de la ciudad, así como la formación de nuevas colonias. La siguiente, por favor. Bueno, este es uno de los tantos libros que tenemos que conforman esta colección.
es el Atlas de García Cubas, de 1899. La siguiente, por favor. Tenemos varias publicaciones del siglo XIX, pero bueno, no, desafortunadamente no tengo imágenes. Tenemos México y su evolución social. También hay los álbumes de inauguración de las fiestas del centenario, también el álbum de la inauguración de la penitenciaría, álbum de inauguración del hospicio de niños pobres, el álbum de inauguración del manicomio general. Hay libros en específico sobre algunos edificios, construcciones de algunos edificios, obviamente todos de la ciudad. Tenemos una colección de bandos, leyes y decretos de 1821 a 1898 y también esta colección está integrada por planos. Este plano es de la Municipalidad de México de 1899, pero también hay planos de Santa María Aztahuacán, Tecomitl, Mixquic, Xochimilco, Tláhuac, Tacubaya. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a la parte de la hemeroteca. En la hemeroteca tenemos nuestros periódicos que también estuvieron en la antigua biblioteca municipal. Los periódicos que resguardamos son de la segunda mitad del siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX. Siguiente. Bueno, este es uno de los ejemplares que tenemos del siglo XIX. Esta es la colección más completa que tenemos del siglo XIX, que va de 1846 a 1896 aproximadamente. Tenemos diarios como El Hijo del Ahuizote, La Orquesta. Siguiente, por favor. Bueno, está también el Diario Oficial, El Monitor Republicano, El Cronista, La Paz Pública. El siguiente, por favor. Bueno, este es un ejemplar de La Orquesta, que fue un periódico de caricatura política. La que sigue. El Globo. El Globo, y también tenemos otra publicación que se llama El Pájaro Verde. Siguiente. Tenemos, como ya les mencioné, El Hijo del Ahuizote, La Sociedad. La siguiente, por favor. Tenemos el Foro, El Universal también. La siguiente, por favor. Bueno, aquí una portada del Universal. La siguiente, por favor. Y el álbum de la mujer de 1884 a 1887. Otro periódico importante es el de la Escuela Nacional de Artes y Oficios. El Padre Cobos es un solo ejemplar con 2 años. ¿Y que sigue, por favor? Bueno, este es el periódico La Patria. También tenemos algunos ejemplares de ellos. El siguiente. Bueno, dentro de la hemeroteca, no tengo fotografías para mostrarles, que tenemos, el periódico más antiguo que tenemos es el Diario de México, de octubre de 1805, que ese sería el más antiguo que tenemos en hemeroteca. También tenemos una colección de publicaciones periódicas, al igual que son a finales del siglo XIX. Ahí sí tenemos revistas hasta muy recientes, de reciente edición. Dentro de los anales de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas también vamos a encontrar obras realizadas en la Ciudad de México, como es el bosque de Chapultepec, un lago artificial que se hizo del bosque de Chapultepec, la estación de ferrocarril de Buenavista, el propio Palacio de Comunicaciones, que hoy es el MUNAL, el proyecto de construcción para el Palacio Legislativo. Y en los anales del Ministerio de Fomento de la República también están ligados a las memorias de fomento. En ambos se habla sobre la construcción de puentes, ferrocarriles, líneas de caminos, faros. Si se dan cuenta, tanto las colecciones gubernamentales están ligadas a la historia de la Ciudad de México también y al proceso de urbanización.
Tenemos otra publicación importante que es el boletín municipal, que dependía del ayuntamiento. Y también tenemos el boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. La siguiente, por favor. Dentro de las revistas que tenemos es el Semanario Ilustrado, el Semanario de las Señoritas Mexicanas, tenemos el Semanario Ilustrado, El Arte y la Ciencia, Frivolidades, Artes y Letras, México Musical, Zigzag, algunos ejemplares de Revista de Revistas, Jueves de Excelsior, México Moderno, y otra revista importante es la Revista de Obras Públicas. En esta revista vamos a encontrar igual toda la obra pública en la Ciudad de México en el año de 1930. La Ciudad de México y sus municipalidades. Dentro de esta revista también habla sobre la ampliación en edificios e historia de las calles. Siguiente, por favor. Bueno, uno de los servicios que ofrece nuestra biblioteca es información bibliográfica. La siguiente, por favor. Es el servicio de información bibliográfica. Nosotros apoyamos a los investigadores elaborando bibliografías para agilizar su investigación. También hemos creado una red con las otras bibliotecas especializadas en la Ciudad de México para canalizar al investigador y agilizar su búsqueda. Siguiente. Tenemos el servicio de visitas guiadas a grupos pequeños para que conozcan nuestras colecciones. La siguiente, por favor. Una de las actividades de difusión que tiene la biblioteca son charlas mensuales. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora con este tema de la pandemia, pues nos hemos visto en la necesidad de que las charlas sean virtuales. También estamos produciendo cápsulas con contenidos de nuestras colecciones. Siguiente, por favor. Bueno, pues dado el tiempo no les pude mostrar toda la colección que tenemos, pero también participamos en exposiciones, tanto en la investigación como en el préstamo de obra. Siguiente, por favor. Si desean conocer más sobre nuestras colecciones, pueden consultar el catálogo en línea de que sea en la gran biblioteca cdmx.org. Ahí están todos los catálogos, tanto de la Biblioteca Francisco Gamoneda, Joaquín García Escalvalceta y el Archivo Histórico. Bueno, olvidé mencionar que tenemos más libros del siglo XIX sobre la coronación de la Virgen de Guadalupe, algunas publicaciones históricas, calendarios, guías de viajeros y, bueno, las obras como México y sus alrededores, Manuel Rivera Cambas también, sus obras, y cualquier cosa que necesiten, estamos en el Museo de la Ciudad de México para atender sus dudas. Eso sería todo. Si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. Muchas gracias a María Isabel Chávez por esta detallada descripción del acervo de la Biblioteca Jaime Torres Bodet. Creo que es un acervo muy diverso y ha sido pues un fractal muy enriquecedor para acercarnos, para comprender los procesos que la conforman. Y además, sin duda, se encuentra en unas instalaciones muy lindas. El Museo de la Ciudad de México es una gran construcción. Y bueno, pues está poblada de tesoros. Así que pues felicidades al equipo y gracias por compartir su riqueza, este atisbo a su riqueza. Gracias a los tres. Bien, pues voy a leer algunos comentarios, algunas preguntas que nos envían para
ustedes, para nuestros invitados. Tenemos aquí este comentario que contiene un par de preguntas que yo creo que está dirigido a ambos desde la perspectiva de ambos, porque ya la licenciada Lozada nos comentó que debía retirarse. Entonces, pues esto le pediría al licenciado Juan Gerardo y a María Isabel si nos hicieran favor de contestar. Este es un comentario de Callahan Arman, quien nos dice, mi pregunta es la siguiente. Con el auge del Internet y el creciente número de sitios que ofrecen consulta de libros gratuitos o a bajo costo, ¿cuáles son los principales retos para evitar la desaparición de la biblioteca tradicional? ¿Y cuáles son las medidas que se están tomando para mantener vivas y funcionales a nuestras bibliotecas? Bueno, si me permiten, yo pensaría que iniciativas como la de la Gran Biblioteca del Centro Histórico, que ya María Isabel presentó hace un momento el enlace desde el cual pueden ustedes entrar, son una muestra de que más que una amenaza, la comunicación telemática representa una oportunidad para las bibliotecas de cumplir, de seguir cumpliendo su papel de difusión del conocimiento. Y bueno, pues sí implica algunos retos. Yo les diría que uno de los principales retos es la digitalización. Y por supuesto también todo lo que tiene que ver con los hospedajes y la generación de aplicaciones para consulta, etcétera. Hay también retos de orden legislativo, es decir, aún los derechos de autor no permiten que se pueda hacer una consulta o no tenemos las herramientas para preservar los derechos de autor en una consulta telemática de una biblioteca pública sobre un libro cuyos derechos no han prescrito. Ese es un tema pendiente que rebasa con mucho el ámbito de los bibliotecarios y que tendrá que resolverse en breve tiempo. Hay algunas aplicaciones, pienso por ejemplo en JSTOR y en algunas otras como Springer, que te rentan el libro, ¿verdad? Por unas horas puedes pagar para consultarlo. Nosotros todavía no estamos en esa etapa y sin embargo, pues sí tenemos que aspirar a un modelo público de consulta que sea jurídicamente viable de los acervos. Eso es lo que yo pienso al respecto. Lo veo como un reto, como una oportunidad también de aumentar la divulgación del conocimiento. Muchas gracias por su respuesta. Sí, yo creo que es la visión que tenemos en general en las bibliotecas. Sin duda, una oportunidad que implica numerosos, sí, son retos, son posibilidades también, oportunidades de hacer llegar, de acercar estos acervos a todos. Tenemos varios comentarios, saludos. Hugo Hernández nos envía saludos. Muchas gracias por los comentarios. Leticia Martínez envía también saludos desde el Archivo General del Poder Ejecutivo en Toluca, Estado de México. Muchas gracias. Y Juan José Calva González también nos menciona que es una buena iniciativa estas jueveladas de café, bibliotecas y archivos en el Centro Histórico. Muchas gracias también. Y tenemos algunas preguntas específicas también acerca del acervo de la Biblioteca Jaime Torres Bodet.
Nos pregunta Richard Vargas si en los ejemplares de su biblioteca hay marcas de posesión de alguna persona como ex libris, anotaciones, etc. No sé si alguno de ustedes quisiera comentar algo. No le escuchamos, Isabel. En el caso de la biblioteca Jaime Torres Bodet no hay ex libris. Lo que sí tenemos son muchos libros dedicados a Ernesto P. Uruchurtu, en lo que es la colección de sala de consulta, y algunos dedicados a Porfirio Díaz, pero ex libris no tenemos. Gracias por la respuesta. Justamente Richard Vargas nos pregunta también si estas charlas estarán disponibles en algún canal de YouTube o en las redes de las bibliotecas. Sí, de entrada permanecerán en las 3 plataformas de transmisión, que son la Biblioteca Legislativa, la Biblioteca General del Congreso de la Unión y el Espacio Cultural San Lázaro. Y también subiremos estas charlas a un canal de YouTube de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Ya subiremos a las plataformas de Facebook el enlace si desean verlas por YouTube también. Tenemos también una pregunta específica acerca del acervo de la Biblioteca Jaime Torres Bodet. Nos preguntan, Mezcal, el otro gallo, nos pregunta, ¿cómo conocer las bibliografías existentes de su servicio de búsqueda? Perdón, no entendí la pregunta, ¿cómo qué? ¿Cómo conocer las bibliografías existentes de su servicio de búsqueda? En la página de la RBACH, le acabo de compartir el link, ahí pueden consultar nuestras bibliografías, todo nuestro catálogo. Perfecto. Gracias. Y en la plataforma de Cisco Webex tenemos también algunos comentarios y preguntas. Creo que este estaría vinculado un poco con la exposición del licenciado Juan Gerardo, porque se refiere, nos pregunta el Lenovo, que creo que es uno de nuestros colegas de la Biblioteca Legislativa, Francisco Muciño, me atrevo a adivinarlo, nos pregunta, ¿qué relación existió con la Biblioteca Nacional, el Ateneo de la Juventud y don José Vasconcelos? Bueno, en realidad había un ambiente intelectual muy efervescente y, como les decía yo, Francisco Gamoneda llegó a conformar una librería centro cultural a donde confluían muchos personajes de la clase política, académicos, en la librería general y después en Biblos. Sin duda que había una vinculación porque se conocían, convivían, iban a dar charlas ahí con Francisco Gamoneda. Además, fíjense que un rato Francisco Gamoneda vivió, digamos, o pudo mantenerse dando charlas sobre la cultura mexicana en México y en España, y sobre la cultura española en México. Así que, pues, se conocían, había un ambiente general y eso también facilitó que pues quedara en sus manos la organización del Archivo Municipal, de la Biblioteca Municipal y del Museo Municipal, que de los 3 proyectos fue el que quedó más rezagado. Sin embargo, algunas de las piezas que
logró visualizar para el Museo Municipal fueron a dar a lo que actualmente es el Museo de la Ciudad de México, al acervo del Museo de la Ciudad de México, ¿no? Ahí donde trabaja nuestra querida Marisa. Muchas gracias por la respuesta. Y bueno, estos son los comentarios y las preguntas que tenemos. También en esta plataforma en la que estamos conectados, nos preguntan si estas conferencias seguirán siendo los jueves a la misma hora. Sí, sí, efectivamente, estas jueveladas se van a llevar a cabo, como comentaba al inicio, el último jueves de cada mes a las 5 de la tarde y serán transmitidas en vivo por estas plataformas. En cada una de estas jueveladas tendremos invitados de un acervo distinto. Y bueno, reitero que es una iniciativa de la red de bibliotecas de archivos del Centro Histórico. La licenciada Brenda Hernández también nos comenta que ha sido una tarde espléndida. Muchas gracias y sin duda por la presencia de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes. Y nos pregunta si alguien sabe si tenemos ubicados a los descendientes de Gamoneda. Sí, yo les quiero recomendar un libro muy importante, muy interesante de Javier Coronado, que se llama Gamoneda Bibliófilo. Lo editó el Fondo de Cultura Económica. Y aunque la edición impresa está agotada, se puede adquirir en libro electrónico. Y ahí nos señala quiénes son sus descendientes. Por supuesto, no da los datos personales, claro está. Pero sí, el libro de Javier Coronado no habría sido posible sin la colaboración de los descendientes de Gamoneda en México y en España, y también sin la consulta de los acervos, tanto de las bibliotecas como del archivo del ayuntamiento. Muchas gracias por la recomendación, por la información. Y tenemos un comentario, una pregunta más por la plataforma de la Biblioteca Legislativa. Es de Mayra Nidia Aguirre, quien nos comenta: alguna vez entrevisté a la directora del Archivo General de la Nación y habló de un agujero histórico en el mismo que va desde 1970 a la fecha. En este sentido, los archivos que ustedes dirigen, la documentación con la que cuentan, ¿hasta qué año llega? Bueno, yo pediría que tengamos cuidado con los términos. Un agujero histórico en un archivo lo que quiere decir es que los documentos no han llegado al Archivo General de la Nación, en ese caso. En el caso del Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora, sí, también hay ciertos periodos en los que los documentos dejan de existir o no están o no se localizan. Pienso, por ejemplo, que esto sucede por diversas razones. En el caso de estos documentos de los años 70, bueno, habrá que recordar que la legislación archivística en esos momentos no era del todo estricta. De hecho, pues la primera ley federal de archivos se crea hasta el siglo XXI. Y eso lo que generó fue que las diversas administraciones, no transfirieran a los archivos de concentración y al Archivo General de la Nación. Lo mismo en el caso de la Ciudad de México. Tenemos un archivo de concentración que no ha podido hacer transferencias al archivo histórico de la ciudad. Tenemos faltantes de documentos en los archivos
de las actuales alcaldías, antiguamente delegaciones, porque además también había una costumbre muy mala de los funcionarios de que al terminar su gestión se llevaban consigo el archivo, ¿no? Entonces, eso se debe a malas prácticas, que hoy pues esperamos que sean superadas con la aplicación de las leyes de archivo, tanto la general como las locales, ¿no? En relación, yo creo que es muy interesante también que Marisa nos hable acerca de las publicaciones periódicas y los periodos que sí están completos y sus faltantes, porque es muy, muy bonita la información, sobre todo de las hemerotecas que tenemos ahí con ella y en las otras las otras dos bibliotecas de la Secretaría de Cultura. Adelante, Marisa. En el caso de la biblioteca Jaime Torres Bodet, sí tenemos libros de ese periodo de 1970 hasta 1985. Son los informes del Departamento del Distrito Federal. También hay algunos informes de los informes presidenciales. En cuanto a hemeroteca, pues como comenté, nuestras publicaciones abarcan hasta 1920 más o menos. Y las revistas y sí tenemos algunas revistas de los 70s, por ejemplo, una revista que se llama El Porvenir, inclusive está dedicada al regente de la ciudad. Esa es una revista que habla sobre la vida cultural de nuestro país. Y más publicaciones periódicas no tenemos, pero sí hay libros sobre la gestión administrativa del gobierno local y federal en ese periodo. Muchas gracias a los dos por sus respuestas. Les comparto algunos comentarios más que nos llegaron. La maestra Angélica Solchaga nos envía este comentario. Mi respetuoso reconocimiento y agradecimiento al equipo de trabajo de la Red de Bibliotecas del Centro Histórico, Red de Bibliotecas de Archivos del Centro Histórico. Muchas gracias, maestra Solchaga. Le enviamos un afectuoso saludo y muchas gracias también a usted por su apoyo y su iniciativa para que llevemos a cabo estas jueveladas. Javier Flores nos dice, excelente charla, se nota el profundo conocimiento de todos los expositores en cada uno de los temas. Muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Y Jesús Guillermo Marín Álvarez nos dice, buenas tardes, una exquisitez de programa, muchas felicidades. Richard Vargas agradece las respuestas. Y Mari Carmen Carrillo Farga nos dice, excelente, disfruté enormemente las charlas. Un afectuoso saludo a Mari Carmen Carrillo. Y tenemos estos comentarios también de Mónica Jaimes. Bienvenidos amigos todos, por el placer de compartir la palabra hablada y escrita en la memoria histórica de la Ciudad de México. Este comentario de Mayra Anilla Aguirre, felicidades por esta iniciativa. Y Ana Isabel Salazar Martínez. En las bibliotecas se hace mucha labor por la conservación y divulgación del patrimonio. Tengo un profundo amor y respeto a la Biblioteca Jaime Torres Bodet, la Gamoneda y a los expositores. Gracias por su gran trabajo. Estoy de acuerdo y reitero este agradecimiento que tenemos quienes les hemos escuchado esta tarde. Yo aquí, perdón que interrumpa, perdón. Yo quisiera hacer mención de que Ana Isabel es una compañera que junto con nuestra compañera Angélica Solchaga fueron comenzando a planear esta iniciativa hace ya varios años y bueno, pues hoy se ve coronada, así que de alguna manera también es la realización de un esfuerzo y una idea tanto de Angélica Solchaga como de Isabel, como de Ana Isabel Salazar y como de el equipo de la red de bibliotecas y archivos del Centro Histórico, a quienes por supuesto hay que agradecerles y darles un gran abrazo.
sin duda, pues esta es una iniciativa de la red. Bueno, pues nos aproximamos al final de esta primera juevelada. ¿Quieren decir algunas palabras para despedirse? Juan Gerardo, María Isabel. No les escuchamos. Bueno, pues yo les agradezco a todos su dedicación para que esta charla fuera posible. Y también invito al público en general a consultar su acervo, el acervo de la Biblioteca del Museo de la Ciudad de México. Está abierto al público en general, a investigadores, a estudiantes. Es su patrimonio, es de ustedes y yo con mucho gusto me encargo de cuidarlo. Eso sería todo. Sí, por mi parte, igual agradecerles a todos, a la doctora María Vázquez por su profesionalismo, su ánimo, su entrega, por además facilitar que estas charlas sucedan dentro con la infraestructura de la Cámara de Diputados, donde ella dirige las bibliotecas, muy atinadamente, por cierto, y pues también invitar a quienes nos están viendo, al público, a que se acerquen a la red de archivos y bibliotecas a través de su página de internet. Ahí pueden consultar los catálogos, hay algunas muestras de obra. Es un esfuerzo ciudadano, hay que decirlo, donde hemos venido a confluir instituciones y vale mucho la pena porque es una manera nueva de acercarnos al conocimiento y también de preservar, porque conservar libros, archivos, etcétera, no solamente es tenerlos bien guardados en las mejores condiciones posibles, sino que a partir de ese cuidado cumplan su función. Unos, los archivos, de resguardar los derechos de las personas, y otros, las bibliotecas, de difundir el conocimiento. Gracias a todas y todos, y muy especialmente, lo repito, a la doctora María Vázquez. Muchas gracias, licenciado Gerardo, por sus palabras. Sin duda, es recíproco el reconocimiento. Y bueno, gracias a los dos, gracias a María Isabel y a la licenciada Lozada por acompañarnos y por mostrarnos estos acervos de valor inconmensurable, sin duda. Y bueno, quiero antes de despedir este evento recordar que el Centro Histórico de la Ciudad de México es poseedor de un gran acervo cultural e histórico integrado por una diversidad de acervos de enorme valor que son espacios vivos, espacios de encuentro, de posibilidad para el conocimiento, para la reflexión. Y es en todo ello en lo que la red de bibliotecas de archivos del Centro Histórico está constituida, en esta certidumbre de que estos acervos están a disposición de todos los ciudadanos, de todos los mexicanos, que son, como dice María Isabel, patrimonio de todos, de todas. Y es por eso que la red surgió como una propuesta originalmente en 2005 y es también una red viva que está creciendo, que se está desarrollando. Así que, pues esto también es un espacio para dar a conocer este esfuerzo de colaboración en materia bibliotecaria y documental, que sin duda a todos los mexicanos nos concierne. Bien, pues no me resta más que agradecer la atención de todos, el apoyo de todos, la presencia de las autoridades de la biblioteca Jaime Torres Bodet y a todos nuestros amigos de la red de bibliotecas y archivos del Centro Histórico. Gracias por su apoyo y bueno, pues nos vemos el próximo último jueves de febrero a las 5 de la tarde en estas plataformas.
plataformas para continuar compartiendo este conocimiento y bueno, no olviden su taza de café. Gracias por acompañarnos y pues hasta la próxima.